Ahora, ¿quién es f mayúscula? Ya. F mayúscula es la función que tenemos ahí en el primer miembro. Y g va a ser una función que depende de x, y, que me devuelve a x, a y y a z. ¿Ya? Entonces vamos a definir una función g minúscula que depende de dos variables y que devuelve como imagen el vector x, y, z. A su vez, el vector x, y, z es argumento de la función f mayúscula. ¿Sí? Entonces aquí hay una, para llegar a estas expresiones tenemos que emplear la matriz derivada de esta composición. Ahora, a su vez, si nosotros derivamos ambos miembros, bueno, realmente aplicando la matriz derivada. Aplicando la matriz derivada, vamos a tener que la matriz derivada de f o g, que es lo que tenemos en el primer miembro, es la matriz derivada de una constante, que en este caso es 0. Entonces, la matriz derivada de f o g es la matriz derivada de f por la matriz derivada de g. Y la matriz derivada de una constante es la matriz 0, que la voy a repintar. Entonces voy a aplicar matriz derivada a ambos miembros de la función implícita. Como el segundo miembro es una constante, que puede ser 0, la matriz derivada de una constante o de 0, pues nos va a quedar la matriz 0. Y en el primer miembro, como es que hay una composición, esta es matriz derivada de f o g, es matriz derivada de f por matriz derivada de g. Noten que la función g nosotros la estamos definiendo, la función g no existe, nosotros la estamos definiendo para poder aplicarla a la cadena. Ahora, ¿cuál es la matriz derivada de f? La matriz derivada de f son las derivadas parciales de f mayúscula respecto a sus variables inmediatas, que son x, y y z. Por lo tanto, reemplazando las derivadas parciales, tenemos que la matriz derivada de f mayúscula sería la derivada de f mayúscula con respecto a x, derivada de f mayúscula con respecto a y derivada de f mayúscula con respecto a z. Entonces, f mayúscula la derivo con respecto a sus variables, que son x, y z, por la matriz derivada de la función g que acabo de definir. La matriz derivada de la función g sería una función que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, la primera componente escalar es x. La derivo con respecto a x, queda 1. La misma componente escalar x, la derivo con respecto a y, queda 0. Ahora, la segunda componente escalar de la función g es y. La derivo con respecto a x, es 0. La derivo con respecto a y, es 1. Y la tercera componente escalar de la función g, que es z, dejo expresada, derivada de z con respecto a x, que es justamente lo que quiero despejar, y derivada de z con respecto a y. Entonces, este producto matricial debe ser igual a la matriz 0, porque tenemos en el segundo miembro la matriz 0. Entonces, haciendo las operaciones, vamos a tener derivada de f mayúscula con respecto a x más derivada de f mayúscula con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Ahora, primera fila con segunda columna, derivada de f con respecto a x por 0, luego, derivada de f mayúscula con respecto a y por 1, más derivada de f mayúscula con respecto a z por la derivada de z con respecto a y. Entonces, ese es el producto de las dos matrices. Entonces, acabo de multiplicar esta matriz por la de acá. Queda una matriz de una fila por 2 columnas. ¿Ya? Como esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Eso implica que cada una de las componentes de esa matriz debe ser igual a 0, ¿verdad? Para que la matriz sea igual a la matriz 0, todas sus componentes deben ser iguales a 0.
Entonces, en conclusión, tenemos que la derivada de f mayúscula con respecto a x más la derivada de f mayúscula con respecto a z por la derivada de z con respecto a x es igual a 0, y la derivada de f mayúscula con respecto a y más la derivada de f mayúscula con respecto a z por la derivada de z con respecto a y también es igual a 0. Y si ustedes despejan de aquí, tenemos que esta derivada de z con respecto a x, que es lo que nos han pedido obtener, es menos, vamos a poner f sub x sobre f sub z. Y la derivada de z con respecto a y es menos f sub y sobre f sub z, usando la otra notación para derivadas parciales, ¿no? Entonces, derivada de f con respecto a x se puede también expresar como f sub x. En conclusión, cuando usted tiene una función implícita, usted puede obtener las derivadas parciales de la variable dependiente con las derivadas parciales de la forma implícita. Derivada de la forma implícita con respecto a x sobre la derivada de la forma implícita con respecto a z. Derivada de la forma implícita con respecto a y sobre la derivada de la forma implícita con respecto a z. Vamos a comprobarlo. Entonces, comprobar estas expresiones con el resultado del ejemplo anterior. Entonces, en el ejemplo anterior, la forma implícita es, vamos a ponerla x cuadrado más yz más e por e a la x y z, ¿verdad? Y esto estaba igualado a 10. ¿Ya? Pero nosotros ahora podemos decir que f de x y z es igual a x cuadrado más yz más e a la x y z menos 10 igual a 0. Eso también puedo hacer, ¿no? Para que nos quede 0 en el segundo miembro. Esto es una constante, realmente no influye mucho en la respuesta. Entonces, para mí esta va a ser f, ¿no? Vamos a ponerle aquí, este es un f, no prima, vamos a ponerle un f inicial. Entonces, la forma inicial era esta. Yo la planteo de esta manera, de tal forma que esto de aquí es lo que llamamos f mayúscula. Entonces, la expresión que acabamos de deducir lo que nos dice es, usted puede obtener las derivadas parciales de una función implícita sin tener que estar derivando término a término, sino que simplemente calcula el cociente de las derivadas de las formas que tenemos aquí. Entonces, si yo quiero la derivada de z con respecto a x, eso es menos f sub x sobre f sub z. ¿Qué significa f sub x? Bueno, esta forma que está aquí, usted la deriva normalmente con respecto a x. Si derivo con respecto a x, eso me queda 2x. La derivada de y por z es 0. Ya no voy a derivar como que z es una variable dependiente porque estoy usando ahora una expresión en donde f considera a todas las variables como independientes. ¿Ya? Y con respecto a x, la exponencial quedaría yz por e a la x yz sobre la derivada de f mayúscula con respecto a z. Repito, f mayúscula considera a todas variables independientes, a todas. Entonces, para f mayúscula, z también es una variable independiente, como lo es x y y. Si derivo con respecto a z, esto me queda 0, aquí me queda y, nada más, no es y por z. Y aquí me queda la derivada de la exponencial, que es xy por e a la yz, x y z. Forma implícita con respecto a z.
tratando a X y a Y y a Z a todas como variables. Entonces queda menos. Derivo la forma con respecto a Y. Para Y, entonces esta derivada de 0, Y por Z, como la forma está utilizando a todas como variables independientes, es Z simplemente, no es un producto. Y derivo la exponencial y me queda con respecto a Y más XZ por E a la X y Z sobre. Ahora derivo con respecto a Z, que es la misma que tengo acá. Y más XY por E a la X y Z. Debe salir lo mismo. ¿Cuánto queda? Simplificando, sacando factor común Z y abajo Y, arriba entonces queda 1 más X por E a la X y Z sobre 1 más X por E a la X y Z, ¿no? Entonces así mismo simplificando en alguna región donde esta expresión esté definida, queda derivada de Z con respecto a Y a menos Z sobre Y. Eso tenemos acá, la misma respuesta. Entonces tienen dos formas diferentes de obtener las derivadas parciales de una función implícita. La una forma es como vimos al inicio, derivando término a término, y ahí sí hay que considerar quiénes son variables independientes y la variable dependiente derivarla normalmente. La otra forma es utilizando estas expresiones de aquí, en las que la forma implícita considera a todas como variables independientes. Con eso ahí podemos generalizar. En general, si usted tiene que f de x1, x2, xn, y igual a 0, tal que y es f minúscula de x1, x2, etcétera, xn, entonces la derivada de la variable dependiente y con respecto a la jésima variable, ¿a qué sería igual? Primero, menos, arriba iría f mayúscula, la derivada de la forma mayúscula con respecto a la variable xj sobre con respecto a y, así es. Entonces, eso es en general. Y así podemos entonces ya derivar expresiones más grandes sin tener que estar haciéndolo término a término. Pero eso ya sale también de arreglar la cadena. Por ejemplo, quiero que ustedes ahora usando estas expresiones, ejemplo 3, sea u función de x y z y sea x cuadrado y por u más e a la 1 menos u cuadrado más coseno de xy más yz menos u igual a 0. Determine la derivada de u con respecto a x, coma, derivada de u con respecto a y, y coma, derivada de u con respecto a z. Entonces la pregunta dice que u depende de x, y, z, pero miren dónde está u aquí, es decir, factor de una expresión polinómica, parte del argumento de una función exponencial, parte del argumento de la función cosenoidal. ¿Cómo vamos a despejar de ahí u? No se puede, ¿verdad? Entonces, para obtener las derivadas parciales hay dos formas de hacerlo. Derivamos término a término, como vimos hace un momento, pero si derivamos término a término se nos hace bien largo. Pero si lo hacemos utilizando esta expresión general, que nosotros dedujimos hace un momento para funciones de dos variables, pero que se puede generalizar, simplemente tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Derivada de u con respecto a x sería menos la derivada de la fórmula f mayúscula con respecto a x sobre la derivada de la forma f mayúscula con respecto a u. Ahí tenemos una.